Mi intervención, como saben, no estaba prevista en el programa y la he improvisado a instancias de nuestro invitado Ed Lachman. Preferiría que apagaran el foco, el mayor número de focos posible. Gracias. La he improvisado a instancias de nuestro invitado Ed Lachman, el autor de la instalación del set que escenifica Morning Sun, la pintura de Hopper del Museo de Columbus, Ohio, porque me parecía que era importante, nos parecía que era importante que la intención, el sentido de esa instalación no quedara sin comentar, porque la intención de esa instalación, la instalación surgió al calor de la iniciativa de este simposio, provocada por la pregunta acerca de las relaciones entre el cine y la pintura, y en concreto la pintura de Hopper, y me parecía que podía tener sentido hilvanar unas reflexiones sobre la idea de tableau vivant, porque la idea de tableau vivant, de cuadro vivo, ha sido y es un eslabón fundamental en las relaciones entre pintura y cine. De manera que procuraré ser muy conciso porque tenemos muy poco tiempo, pero trataré de darles una presentación lo más completa posible, aun siendo muy sintética, de los usos que se ha dado en el cine, en la historia del arte cinematográfico en el siglo XX, al tableau vivant como medio de escenificar, de realizar la pintura en la imagen en movimiento. Y comenzamos por algo muy reciente. Un grupo de estudiantes de Vancouver, de la Simon Fraser University, visita el Louvre en París este mes de junio y ante el juramento de los Horacios de David se ponen a gesticular y se hacen fotos que luego cuelgan en Flickr. La iniciativa que da lugar a esto es muy antigua. La tradición del tableau vivant se remonta probablemente a la Edad Media. Si consideramos como antecedentes del tableau vivant esos cuadros de los dramas litúrgicos medievales que todavía hoy persisten en misterios, en procesiones, en las procesiones de Semana Santa, nos las sabemos a veces con el misterio de Elche, en tantas de estas celebraciones religiosas populares. Ahora, cuando realmente surge el tableau vivant como un género inspirado en la pintura, o también a veces en la escultura, es decir, como un medio de escenificar obras de arte, de bajarlas digamos, del muro, bajarlas de la tabla o de la tela al suelo y darles volumen y movimiento, cuando eso surge y se convierte en un género frecuentado tanto en los salones como en los teatros, es en la segunda mitad del siglo XVIII. Por eso es muy oportuno que estas estudiantes de Vancouver hayan escogido el Juramento de los Horacios, que es una pintura que, por cierto, fue llevada al teatro muchas veces en forma de tableau vivant en los años de la Revolución, en los años de la Revolución Francesa. El impulso que lleva a las estudiantes a escenificar el Juramento de los Horacios al pie mismo del cuadro es como un impulso coreográfico. Es como esa incapacidad que tenemos a veces para escuchar simplemente la música y que nos impulsa a danzar. A veces es como si ante las imágenes no nos bastara con contemplarlas y necesitáramos actuarlas, necesitáramos incorporarlas con nuestros gestos, con nuestros movimientos. Eso es lo que tratan de hacer las estudiantes de Vancouver. Y hay una cosa en la foto que vamos a ver una y otra vez en sucesivas imágenes que me interesa todavía más. Es el contraste, la coexistencia entre la imagen colgada a la pared y las figuras abajo que escenifican el cuadro, como si esas figuras hubieran descendido de la pared escapando al marco, porque la ambición del tableau vivant consiste, bueno, naturalmente, en dotar de cuerpo y de movimiento a las figuras de los cuadros, pero también y sobre todo en hacerlas escapar al marco, porque el marco, esa
ventana que constituye la pintura, es el elemento esencial que separa la realidad del arte de la realidad de la vida. Y esa es la frontera que el tableau vivant trata, por definición, de transgredir. Yo no avanzo con las diapositivas porque no sé cómo avanzar, en realidad. En una campaña reciente de Levi's, que ha inventado la cursilería de llamarle al underwear bodywear, se verifica esa misma transformación de la primavera de Botticelli en un tableau vivant. En realidad, toda la serie de Levi's Bodywear, esta serie reciente, estaba basada en diferentes pinturas. No he querido traer toda la serie, pero había, por ejemplo, una sobre la famosa creación del mundo de la Sixtina, y en primer término los actores en ropa interior escenificaban las figuras como si las figuras pintadas hubieran empalidecido, se hubieran convertido en fantasmas muy remotos, en contraste con la presencia tremenda de los cuerpos, y de los cuerpos desnudos, además, ¿no? De nuevo, la sensación de que las figuras se despegan de la pared, adquieren relieve, adquieren peso, adquieren carne y sangre, pero sobre todo escapan al marco arquitectónico dentro del cual se suponía que estaban destinadas a vivir. El tableau vivant comenzó a cultivarse en el siglo XVIII, he dicho, asociado tanto al salón burgués, donde se cultivaba una versión de cámara del tableau vivant, sobre todo las llamadas post-plastique, las poses plásticas, por ejemplo, las de la famosa Lady Hamilton en su casa de Nápoles, que efectuaba escenificaciones dentro de una especie de caja escenario de grandes estatuas femeninas desnudas de la antigüedad, y lo hacía además desnuda o con muy poca ropa, para gran contento de los invitados de su marido, Lord Hamilton, como el propio Goethe, que lo cuenta en su viaje a Italia, cuenta que estuvo allí con su amigo Hackert y estuvieron disfrutando de esta suerte de espectáculo histórico-artístico divulgativo, pero semipornográfico a la vez, ¿no? Que para ellos tenía tanto encanto. Pero un lugar donde empieza a prosperar también el tableau vivant desde el siglo XVIII es el teatro. Diderot recomienda a los dramaturgos que utilicen el recurso al tableau para culminar un acto, que en el momento del clímax emocional recurran a una composición pictórica adecuada que plasme instantáneamente toda la intensidad. El teatro en el siglo XX, naturalmente, en el siglo XIX y en el siglo XX, ha recurrido infinidad de veces al tableau vivant. Una de las más memorables, y pertenece a la historia, es una de las grandes obras del teatro musical de Broadway, es en esta obra de Sondheim, de Stephen Sondheim, Sunday in the Park with George, de 1984, que ha sido reescenificada montones de veces. Esta es una de las reescenificaciones, en la que de nuevo el cuadro está en la pared. Lo que pasa es que el cuadro se ha quedado medio despoblado de figuras. Faltan en él algunas figuras. Está como lo esencial del decorado, pero faltan algunas figuras porque las figuras se han venido a vivir entre nosotros. Bueno, por lo que vamos viendo ya, se podría resumir el empeño del tableau vivant, de los que realizan tableaux vivants, en una palabra: pigmalionismo. El impulso del creador de un tableau vivant es el impulso que empujó a Pigmalión a tallar una figura, a esculpir una figura que después Afrodita convertiría en una mujer de verdad. El pigmalionismo consiste en ese sueño, en ese ideal de que la estatua se haga carne, de que lo pintado se convierta en vivo, de que la obra de arte se haga realidad de un modo u otro. El propio Goethe nos explica maravillosamente ese impulso pigmaliónico
y la peculiar relación entre la quietud y el movimiento, la quietud, la inmovilidad de la imagen pictórica, la desesperante inmovilidad de la imagen pictórica y la tentación de movilizar la imagen pictórica, de darle movimiento porque eso equivale a darle vida, nos lo explica en Las afinidades electivas, Wahlverwandtschaften, la gran novela tardía de Goethe, en la cual hay un episodio donde se escenifican en sociedad, en un salón precisamente, 3 cuadros famosos, que son el Belisario de Van Eyck, el Esther ante Asuero de Poussin y el tercero, que es la admonición paterna de Terborg. Tengo que decir que este cuadro de Terborg, que es un maravilloso representante de la pintura de género holandesa del siglo XVII, por supuesto, lleva el título tradicional, llevaba tradicionalmente el título de la admonición paterna porque se suponía que era un padre que amonestaba a una hija díscola en presencia de la madre. Pero la verdadera naturaleza del tema, como quizá hayan sospechado, es completamente distinta. La admonición paterna no tiene nada que ver con una admonición paterna. Es una escena de burdel, probablemente, donde una alcahueta pues establece la relación entre un cliente y una de las pupilas del establecimiento, ¿no? Muy bien vestida, se trata de un establecimiento de lujo. Eso es lo que, por lo menos, se ha escrito que puede representar la escena de Terborg. Desde luego, el caballero muy bien vestido no tiene edad para ser el padre de la señorita de espaldas. Bueno, Goethe cuenta una historia sobre lo que pasó con la escenificación de ese cuadro. Tuvo tanto éxito que el público pedía que lo repitieran, que lo volvieran a componer el cuadro. No se terminaban los bises y el naturalísimo deseo de observar también de frente una figura tan bella que se había visto bastante de espalda. Una de las protagonistas de la novela de Goethe es la que hace de la muchacha de la admonición paterna. Fue aumentando de tal modo que un joven alegre e impaciente gritó en voz alta las palabras que a veces se suelen escribir al final de una página. Tournez, s'il vous plaît. Daos la vuelta, por favor, provocando un asentimiento general. La hija, que parecía avergonzada, permaneció quieta, sin conceder a los espectadores la expresión de su rostro. El padre siguió sentado en su posición amonestadora y la madre no apartó nariz ni ojos del transparente cristal donde, a pesar de que ella parecía beber, el vino no disminuía. Hay como una frustración, una desesperación en el comentario de Goethe, porque lo que el público ansía es ver moverse al cuadro y que el cuadro nos descubra sus lados ocultos, los lados off-frame, lo que está fuera del alcance de la mirada en la pintura. Eso es lo que queremos ver. Pero los protagonistas del tableau vivant se sienten como aprisionados, como atenazados, incapaces de romper el hechizo de su tarea. El tableau vivant, naturalmente, se consagró con la fotografía. La fotografía era el vehículo ideal para el tableau vivant. Y fue cultivado por artistas con un espíritu tongue-in-cheek, con un espíritu irónico, con un espíritu burlón. Habría que escribir la historia de cómo los artistas serios se han entregado a estos divertimentos, por otra parte tan interesantes desde el punto de vista de nuestro propio momento histórico. Degas, que respeta tanto a Ingres, que no ha sido su maestro directo, pero ha sido el maestro de sus maestros. Degas, que admira tanto a Ingres, compone con sus amistades una apoteosis de Homero a pequeña escala. La gran composición homérica donde Ingres resumía la cultura occidental, la resume Ingres poniéndose a sí mismo como un Homero ciego. Él ya se estaba quedando ciego, ¿no? O se iba a quedar ciego, y con aire bastante triste, pero presidiendo esta ceremonia completamente burlona y completamente descacharrante, entre otras cosas porque es miserable comparada con la grandiosidad y la pompa de la propia apoteosis de Homero. Y naturalmente hay que evocar el tableau vivant
de 1924 de Duchamp y Bronia Perlmutter. En el intermedio del rodaje de Relâche, de Francis Picabia y Éric Satie, se hace esta fotografía en la cual, a iniciativa de Duchamp, se escenifica el Adán y Eva de Cranach, o un Adán y Eva de Cranach. La fotografía entonces sirve al tableau vivant para convertirse en un, ¿cómo diría?, en un género canónico. Cierto es que durante los años del modernismo, de la vanguardia, el tableau vivant será considerado por los artistas y los críticos, la mayoría de los críticos y artistas ortodoxos modernos, como el colmo, como la apoteosis del kitsch, como la esencia de la comprensión errónea de la pintura, porque saca a las figuras del plano y del marco que constituyen precisamente la flatness y el marco que constituyen la esencia de la pintura. La fotografía inmediatamente conducirá al tableau vivant, al cine. Y ya entramos de verdad en materia. Será en el cine donde el tableau vivant lleve el evangelio de la pintura. Será el tableau vivant el que hará posible que la pintura migre al cine, se vaya a vivir al cine, aunque no sin conflictos, porque la inscripción de la pintura en el cine es constitutivamente contradictoria, constituye un oxímoron, por definición. En principio, lo he puesto en inglés para nuestros invitados extranjeros, pero bueno, es un inglés muy macarrónico que se entiende muy bien. La animación pigmaliónica de la que el tableau vivant forma parte tiene, diríamos, una dirección caliente que va de la imagen, la pintura, el cuadro, a través del tableau vivant fotografiado hacia la película. Cuadro, tableau vivant y película serían como grados cada vez más de más alta temperatura en la movilización de la imagen. En la pintura tendríamos todavía figuras planas, enmarcadas. En el tableau vivant fotografiado ciertamente no habría movimiento, pero habría un movimiento potencial, porque las figuras que han sido fotografiadas en un tableau vivant podían moverse en la realidad, aunque hayan sido congeladas en su inmovilidad. Y finalmente en el film esa movilidad alcanzaría su pleno desarrollo. De manera que un modo muy práctico de encajar los cuadros en la película sería a través del tableau vivant. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se inscribe un tableau vivant en una película? ¿Qué sucede cuando en el fluir de 24 fotogramas por segundo insertamos una imagen reconocible, una pintura que todo espectador reconoce? Bueno, eso provoca una detención, provoca un bloqueo, provoca una fijación hipnótica y provoca que el flujo narrativo, pero también el flujo visual simplemente, se quede como detenido. La película se atranca, un film se atranca cuando está estorbado, cuando tiene inscritos en él tableaux vivants, cuadros vivos de pinturas conocidas. El problema clásico de cómo inscribir lo inmóvil en lo móvil se había planteado en la estética, lo había planteado Lessing en la estética en el siglo XVIII con su Laoconte. Lessing sostenía que el lenguaje de la pintura y de la escultura y el lenguaje de la literatura, por otra parte, eran completamente distintos y autónomos entre sí. La pintura estaría completamente dedicada, como la escultura, a la descripción o a la presentación de cuerpos y la literatura a la narración de acciones, porque la pintura estaría abocada a representar lo espacial y la literatura estaría, en cambio, condenada, digamos, a representar el tiempo y a moverse en el tiempo. ¿Cómo entonces podría, por ejemplo, el literato, se interrogaba Lessing, cómo entonces podría el literato afrontar la éfrasis, la descripción de un cuerpo, por ejemplo, de un objeto bello? Desde luego no interrumpiendo el relato y parándose
a describir los pormenores del objeto, sino relatando una acción en la que el objeto estuviera implicado. Por ejemplo, el caso que mejor viene a colación de esto es el de la descripción del escudo de Aquiles en el canto 18º de la Ilíada, por Homero. El canto 18º de la Ilíada, cuando se está hablando de las armas de Aquiles, de las nuevas armas de Aquiles, Homero, diríamos, introduce una descripción de su escudo, una descripción de más de 100 versos, muy pormenorizada. ¿Y cómo hace para que no se detenga el flujo, el movimiento del relato? Pues lo que nos relata es cómo Hefaistos forja el escudo de Aquiles y lo que va poniendo en él. O sea, el proceso de fabricación del escudo es lo que debería conseguir dinamizar el objeto, convertirlo en flujo y no meramente en algo detenido. El problema del tableau vivant equivale a este. Y los cineastas que han introducido cuadros en sus films se han enfrentado a cómo hacer que el tableau vivant fluya, cómo hacer que se engrane con el movimiento, con el fluir del tiempo en el film. Vamos a ver una serie de clips. Les prometo que todos los clips son muy breves, ninguno excede los 2 minutos, de 9 películas, algunas de ellas clásicas, otras muy recientes, pero que todas ellas son ejemplares en presentar modos de insertar el tableau vivant en el tiempo fílmico. ¿Podemos ver el clip? Se trata naturalmente de la película de Abel Gance, Napoleón, de 1927, donde Abel Gance contrata a Antonin Artaud para hacer de Marat y para escenificar la muerte del revolucionario radical jacobino. El procedimiento que utiliza Gance es maravilloso y será reutilizado después. Asistimos a la vida cotidiana de Marat en su bañera, a la visita de Charlotte Corday. Marat está enfermo y tiene que pasar muchas horas en la bañera. Charlotte Corday es una girondina que se propone asesinarle y pretende traerle una lista de sospechosos, y entonces le pide intimidad. Y entonces, maravillosamente, Abel Gance hace esto, cierra la cortina. Y esa es la frontera que separa la vida de la muerte, el fluir temporal del tableau vivant, porque cuando la cortina se descorre, lo que encontramos es el cuadro de la muerte de Marat por Jacques-Louis David. Y la acción regresa inmediatamente. La acción regresa para que el tiempo fílmico no deje de fluir, ¿no? Pero Marat está ya inmóvil para siempre, tal como David lo había visto e imaginado. El modelo de Gance, ¿podemos pasar la diapositiva? Se ha quedado atrancado. El modelo de Gance es el primero de los grandes ejemplos que quería presentarles. Un fluir interrumpido, si quieren primitivo, elemental, un fluir interrumpido a modo de un marco por esa cortina que se corre y luego se descorre para dejarnos ver la imagen congelada, ¿no? El freeze frame, la imagen afectada por esa parálisis que es la que representa el tableau vivant. Un segundo ejemplo, lejano en el tiempo, pero clásico y próximo al de Abel Gance en algunos aspectos. En ambos hay un espíritu surreal, y no solo porque estuviera Artaud
en el de Abel Gance es naturalmente Viridiana y es probablemente el más conocido de todos los usos del tableau vivant en el cine. El famoso banquete de mendigos de Viridiana, donde, como se sabe, los pobres, protegidos por don Jaime, abusando de su generosidad, pues una noche se emborrachan, invaden la casa y organizan un banquete que termina en orgía. ¿Podemos ver el clip? Yo creo que la maravilla del tableau vivant de Viridiana es que... ¿Sí? Sí. Enelina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la plaza. Si no os estáis quietos, no os retrato. Y cuando yo diga alto, que nadie se mueva. Vamos, abrisa, abrisa. Además, yo ese sombrero no me da. Tu refugio, recógete esa greña, mujer, que no se te ve la cara. Adivinanza, ¿cuál es la de que pone la granja? La gallina. ¡Vamos, todos quietos! Tú no te muevas. Bueno, la maravilla de Viridiana es que para obtener ese clímax inmóvil, Buñuel coreografíe una serie de movimientos tan complejos, porque está moviendo la cámara alrededor de la mesa y todos los personajes se están moviendo a la vez, en lo que tuvo que ser una cosa infinitamente difícil de preparar, porque cada uno tiene que aparecer naturalmente en un lugar y con una postura muy determinada en la cena de Leonardo. Bueno, es una de esas imágenes antirreligiosas de Viridiana y de todo Buñuel. En la propia Viridiana, el crucifijo con la navaja de muelle, la corona de espinas arrojada a la hoguera, el Aleluya de Händel, que suena inmediatamente después, ¿no? Inmediatamente después el personaje desdentado va al gramófono y pone el Aleluya de Händel a todo volumen. Yo creo que lo esencial, el procedimiento esencial de Buñuel es bueno, puesto que hay que tener inmóvil el cuadro en ese instante, durante ese instante, vamos a rodearlo de movimiento, de un movimiento como hiperbólico, exagerado, intensificado. Y luego el haber encontrado ese pretexto que sirve como la cortina de Abel Gance, que es Enelina levantándose las faldas. El sexo femenino es el que actúa como obturador fotográfico que se abre y se cierra, como un ojo que se abre y se cierra, como un parpadeo muy veloz, es el que realiza el cambio mágico de la inmovilidad a la quietud, de la inmovilidad al movimiento, del movimiento a la inmovilidad. ¿Podemos seguir adelante? No, decididamente no. Enelina, ¿qué quieres? ¿Sí? Sí. ¿Podemos pasarlo? Nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. Hay una historia mitológica muy antigua que tiene relación con el gesto de Enelina, que es la historia de Deméter y Baubó. Saben ustedes que cuando Deméter había perdido a Perséfone, a su hija Perséfone, secuestrada por Hades, Deméter ya no quiso, abandonó el Olimpo, no quiso ver a los dioses y no quería probar comida. Y se marchó por toda la tierra errante, de luto. Y naturalmente no reía y ayunaba, no había nadie que la sacara de su tristeza. Entonces llegó a una casa de unos pobres campesinos y la mujer de la casa le ofreció una sopa de cebada, que era lo que se ofrecía a los visitantes, y Deméter la rechazó. Y entonces la señora de la casa, en gesto de despecho,
le dijo, ah, sí, pues mira, y se levantó las faldas y le enseñó el sexo. Y entonces Deméter prorrumpió en una carcajada tremenda y se rompió el hechizo del duelo por Perséfone. Entonces, ese gesto obsceno es el que, rompe la magia, lo que parecía un misterio tremendo se queda convertido en un chiste, en un episodio cómico. Podemos ver el clip. En 1956, Minelli hizo Lust for Life, filmado en las localizaciones originales. Como saben, se trasladaron a cada uno de los sitios donde había estado Van Gogh, y en esa película está cuajada de cuadros, está llena de tableaux vivants, muy cuidadosamente ejecutados. Vamos a ver dos muy brevemente de ellos. A ver si... Este es el cartero Roulin. How do you like a house? La primera visión de la Casa Amarilla. Roulin encuentra un medio para abaratar la casa, ¿no? Y ya sabemos que vamos a ver la habitación de la Casa Amarilla, el cuadro de Van Gogh que todo el mundo conoce, el dormitorio de la Casa Amarilla. Pero ¿cómo va a hacer Minelli para introducir ese cuadro? Pues va a utilizar el procedimiento clásico de Homero, que Lessing recomendaba: construir la imagen, construir el escenario. Roulin juega a despreciar naturalmente la casa y para que el propietario se la ofrezca a Van Gogh con más empeño. Y la casa es una ruina. Dentro todavía no hay nada, está todo por construir. Y del mismo modo que el cuadro está por pintar, la casa misma está por hacer. Entonces empezamos a ver llegar las sillas que luego vamos a ver efectivamente en el set, digamos, del cuadro del dormitorio de la Casa Amarilla. Ellos están preparando el escenario. El cuadro se pinta, está todo muy abreviado, claro. Y ya tenemos ahí el tableau. Una vez que nos han construido la imagen, nos han dejado ver cómo se construye. E incluso cuando se nos presenta el tableau, ni por un momento Minelli para la acción. Él entra y sale. Nos hemos asomado, hemos entrevisto el tableau, pero la cámara no se detiene y el propio pintor no se detiene. Vuelve a descender las escaleras. En realidad he colocado antes Viridiana, que es posterior a Van Gogh, pero es que el lenguaje de Lust for Life es en color y es más probablemente contemporáneo. El otro tableau que quería mostrarles es el de un cuadro muy tardío de Van Gogh, que es el Ayuntamiento de Auvers, el 14 de julio. Lo hemos visto al principio, al comenzar esta secuencia, y lo que sigue es una descripción pormenorizada de todo lo que pasa dentro del cuadro. De manera que, por primera vez, en esta serie de clips, vemos un tableau vivant no desde fuera, sino verdaderamente entrando a vivir dentro de él. La técnica de Minelli en este caso es no escenificarlo ante nuestros ojos, sino hacernos penetrar en la escena y movernos con Van Gogh a través de la plaza en fiestas. Que, por cierto, es el escenario real, es la misma plaza de Auvers donde está filmado. Los soldados, la banda, las señoras, el café donde vive Van Gogh, que está ya entrando en su crisis final, en un contrapunto muy dramático entre su soledad y el bullicio de alrededor, ¿no? El espectáculo va quedando afuera,
va quedando como, va alejándose a medida que nos concentramos en el drama de él. Y ya se puede anticipar el final. Con ese vaso que se carga Kirk Douglas, pues ya está anticipado el suicidio poco tiempo después, ¿no? ¿Podemos seguir? Entonces, el procedimiento de Minelli es un procedimiento también muy venerable, que, por ejemplo, Diderot había utilizado en 1767, en su salón de 1767, haciendo penetrar al espectador en una pintura de Vernet. Diderot empieza a contar al lector una historia y al cabo de unas páginas le explica al lector: en realidad, querido lector, te he estado engañando, porque esta historia que te estaba contando no era otra cosa, sino que mi imaginación se internaba paseando por los caminos de unos cuadros de Vernet que yo he estado contemplando en el salón. En un periodo mucho más cercano a nosotros hay un autor, y una película sobre todo, que pues cualquier aficionado al cine identifica como yo no sé si es una película lograda como película, pero sí es una película muy interesante desde el punto de vista de la relación con la pintura, de cómo ver la pintura. Es el Caravaggio de Derek Jarman de 1986, en la que con un cultivo deliberado del anacronismo, se escenifica la vida exagerada del pintor. Después de un comienzo donde se nos describe al pintor enfermo, hay una secuencia donde el pintor habla o recuerda sus propios años adolescentes como un chapero y pintor adolescente, y cómo, bueno, pues obtenía dinero saqueando a sus clientes ricos, etc. Y en esa secuencia está inscrito el archifamoso cuadro del joven con la cesta, que es la imagen de la película, es la cover image del film, o sea que tiene una importancia extraordinaria. Vamos a ver si podemos ver el clip. El joven Caravaggio ha ahuyentado al cliente después de saquearle y se sienta, y entonces vienen los pródromos del tableau vivant, la preparación, los preparativos, empiezan a aparecer elementos artificiales, elementos de atrecho, que nos sacan de la pura... Y cuando él está así, concibiéndose a sí mismo como Baco, de pronto surge como una especie de visión, literalmente como una visión, la imagen de sí mismo como una obra de arte. Bueno, toda la magia de ese brevísimo plano del tableau vivant, de él como obra de arte, él como Narciso, digamos, es que la pose se constituye e inmediatamente se deshace. Y obtenemos tanto placer en ver componerse la pose, como si del azar mágicamente surgiera el artificio, como en verla deshacerse. La mayor parte de la gracia de esa secuencia es que él inmediatamente está posando, pero rompe la quietud, se vuelve, se sonríe y sigue hablando. No sé si esto avanza o no. Nos quedaba por ver el chico de la cesta, claro. El original de Caravaggio. Bill Viola no debería estar aquí, quizá, tanto en cuanto no es un cineasta, sino un artista, un creador contemporáneo que ha utilizado el vídeo. Pero en su obra yo lo he querido traer como... Bueno,
En su obra se presenta el mismo problema de la inscripción del tableau vivant en la imagen en movimiento. Como saben, Bill Viola trabaja desde hace mucho tiempo con las cámaras hiperlentas. Filma a 200 y pico fotogramas por segundo y luego lo proyecta a un ritmo normal de película, con lo que obtiene una imagen aparentemente congelada, pero que en realidad se está moviendo a una velocidad infinitesimal, a una velocidad lentísima. The Greeting es una famosa videoinstalación, es una gran pantalla, digamos, de plasma con un vídeo impresionante que estaba a la entrada de la exposición de la National Gallery del año, creo que fue el 2004. Y cuando uno llegaba allí y contemplaba aquello, lo percibía como una pintura realmente. Y la intención de Bill Viola era acentuar la semejanza en ese sentido con la pintura que le había inspirado, la Visitación de Pontormo, aunque literalmente no sean iguales, pero el aire de pintura de Greeting era muy intenso. Ahora, cuando nos quedábamos contemplando la pintura, súbitamente empezábamos a ver que lo que habíamos tomado por una imagen fija, lo que habíamos tomado por un verdadero tableau, por un cuadro inmóvil, era en realidad una imagen que no había dejado de moverse. Era una imagen todo el tiempo en movimiento. Esta yo creo que esta es la cuadratura del círculo. Bill Viola verdaderamente ha conseguido aproximar tanto la imagen en movimiento a la imagen fija, el fotograma, el freeze frame y el flujo de la película, de manera que se vuelvan ya indiscernibles, ¿no? En muchas de sus pinturas eso provoca, ¿cómo diría?, un exceso de virtuosismo que directamente muchos asimilan al kitsch. Probablemente Bill Viola es el más importante y más genial candidato al kitsch contemporáneo. Pero yo creo que no sin grandeza. Es kitsch, yo creo, a la manera en que Wagner es kitsch, ¿no? Y no deja de ser un genio por ello. Es verdad que hay una enorme pomposidad en esta aspiración a hacer con las pantallas de plasma lo que hacían los maestros del Renacimiento en sus predelas, pero no deja de haber una enorme audacia también en el asumir este desafío de maridar la imagen en movimiento y hacer que el tableau vivant esté siempre inmóvil, pero esté siempre moviéndose a la vez. Y pasamos al cine más reciente, y vamos terminando. Quiero decir, pues al cine ya de la última época, de la última década. Les he traído algunas películas, unas más comerciales como esta, otras mucho menos, algunas nada comerciales. La joven de la perla es archiconocida, como es archiconocido el cuadro que constituye el pretexto de la película y que da lugar a la cover image del film, que es la imagen de Scarlett Johansson, que por cierto inicialmente no estaba destinada a ser la estrella de esta película, iba a ser otra actriz. Esta, como ven, es la imagen del film. Y hay una secuencia en la que se nos conduce al clímax del cuadro, el tableau vivant, siempre, la imagen congelada, mediante un sinuoso y sutilísima evolución, de la que yo no puedo mostrar aquí nada más que la última parte. Hay un proceso de aproximación del pintor a ella. En realidad es toda la película, ese proceso titubeante de aproximación, de avanzar y retirarse, ese proceso a veces, esa actitud envolvente del pintor con respecto a ella. Y eso culmina en una escena en la que él le taladra la oreja, en una escena que es a la vez cruel y refinada, es una escena como japonesa, enormemente cruel y enormemente refinada, en la que él le taladra la oreja, hay mucho de metáfora del acto sexual, naturalmente, y a continuación le pone el pendiente y la pinta. Y vamos a ver simplemente la última parte, después de que él ya le ha taladrado la oreja, porque era todo lo que podíamos. A ver si se puede ver el clip.
Están engranados, engarzados los movimientos, uno con otro. Ella coge la perla, se la pasa a él, él la pone en la oreja, la lágrima cae, como si cada paso desencadenara el siguiente. Y una vez que la lágrima llega hasta el labio, él mueve el dedo por el labio y a continuación hay un conato de beso que no llega a realizarse y así se culmina el tabló. Yo diría que la clave en este caso ha consistido en hacer que el movimiento que precede al tabló fuera lo más inmóvil posible. Así como algunos cineastas procuraban conferir al tabló la mayor movilidad posible, la mayor agilidad y el mayor dinamismo posible, en este caso la táctica consiste en conferir a toda la secuencia anterior, a todo el fluir anterior, algo de inmovilidad. Bueno, ya vamos acabando. Vamos a ver 3 películas más de esta década, recientes. La primera es Night Watching, de Peter Greenaway, del año 2007, que está centrada naturalmente en la vida de Rembrandt, en 1642, en un momento culminante de la vida de Rembrandt. Está centrada en la ronda de noche, en el encargo de la ronda de noche, y tiene un argumento un poco tonto relacionado con el descubrimiento de un asesinato. Rembrandt descubre, pintando a la compañía, a la milicia de mosqueteros de Ámsterdam, descubre un asesinato y lo pone en evidencia, lo revela, y eso le cuesta su carrera, le cuesta su fortuna. En realidad, lo interesante es el ejercicio súper amanerado, el ejercicio súper manierista visual, con la luz, con las texturas, con la escenografía extraída, inspirada en la pintura de la época. Así como, diríamos, el relato es crudo, en el sentido de el pretexto para la acción es una historia pues, poco creíble y poco interesante, el desarrollo visual de eso es archisofisticado, ¿no? Y hay una escena culminante en la que se produce la confrontación entre Rembrandt, entre el pintor, y la milicia de mosqueteros. Y la táctica de Greenaway aquí para, diríamos, engranar el tabló en la vida consiste en utilizar campo y contracampo. Y entonces contrapesar el cuadro y el grupo real, ponerlos uno enfrente de otro. No se hace como otras veces, como por ejemplo en Buñuel, que el grupo real tiene que convertirse en el cuadro, ¿no? Y tiene que haber como un solapamiento, como una superposición. No, aquí están enfrentados, los dos existen a la vez y los dos se combaten, por así decir. Lo vamos a ver. De nuevo se acude al telón, como en el caso de Gans, ¿no? Como en aquel, se nos desvela el cuadro. Rembrandt ha estado hablando de los sonidos del cuadro. Y enfrente del cuadro está la propia milicia, los retratados en el cuadro, que se reconocen y a la vez no se reconocen y a la vez se escandalizan y se estremecen con las cosas de las que les acusa Rembrandt, que hace una requisitoria contra ellos tremenda. Y en toda la secuencia está organizada así, ¿no? Primero miramos desde el punto de vista de la milicia y luego miramos desde el punto de vista de Rembrandt. Y los dos puntos de vista contrarios se van... There is, of course, another sound.
Esto es lo más efectista. El cuadro dispara contra sus modelos, en realidad. Y el cuadro, que es el sumo orden, descompone el orden del grupo que ha posado para él, ¿no? El artista enfrentado polémicamente a su realidad. Y esta es la acusación de asesinato. En el mismo año 2007, Philip Haas compuso una pieza de vídeo mucho más, nada comercial, y una serie de fotos relacionadas, bueno, surgidas a propósito de un encargo del Kimball Art Museum. El Kimball Art Museum de Fort Worth posee, a ver si lo podemos ver aquí, porque está debajo de esta imagen, pero se ha quedado ahí enterrada. Bueno, los misterios de la técnica. Hay un cuadro de Carracci que se llama La carnicería, que está en la colección del Kimball Art Museum, y sobre él Philip Haas concibió una pieza de vídeo muy compleja que tiene también, pues eso, secuelas fotográficas como estas. Que es, bueno, me gustaría que pudiéramos ver el Carracci que hay debajo, pero no sé cómo se puede hacer con esto, la verdad. Tenía que haber aparecido primero el Carracci y después esto. Es una realización muy literal. Y a continuación vamos a ver un clip de cómo hace deslizarse el tableau vivant a lo largo de los largos minutos que dura la pieza de vídeo. ¿Podemos ver el clip? Para empezar, volvemos a ver el recurso al campo contra campo, que ya utilizaba Greenaway, pero esta vez desarrollado más didácticamente en dos pantallas distintas. O sea que estamos viendo al pintor y viendo a sus modelos, o bien podemos adoptar el punto de vista del pintor, el punto de vista de sus modelos alternativamente. Y hay un paralelismo estricto entre la preparación, cómo el pintor va preparando sus materiales y cómo los carniceros preparan los suyos. El pintor está preparando la tela y los carniceros preparando la carne que van a lucir. Y cuando han terminado este proceso, se constituye el tableau. Ahí. O sea, hay un fundido en negro y tenemos el tableau constituido, ¿no? Pero la cosa no acaba aquí. Philip Haas va más allá y en esto pues quiere evidenciar que es más moderno y no es ingenuo, no es pues eso, como Abel Gance o estos clásicos que hacían simplemente tableau vivant del cine, sino que ahora se va a proponer mostrarnos una analogía más profunda entre el objeto y la pintura, entre lo que Carracci ha pintado, la carne que ha pintado, y la pintura misma. Y entonces, con este movimiento, se hace converger el color y la textura de la carne, de la pieza de carne, con el detalle en close-up de la paleta. Esto es lo verdaderamente moderno, claro, la equiparación de las materias, no la escenificación naif de la historia, sino la historia. Philip Haas insiste mucho todo el tiempo en los procesos materiales, el pintor es un artesano como los carniceros son artistas como el pintor, y finalmente todo termina en la materia, ¿no? Y vamos a ver el último de los clips. Si es que aparece algo. Que está relacionado con una película que se llama The Mill and the Cross, del polaco Lech Majewski,
No, pero debería verse antes lo anterior. Había unas fotos anteriores que se han ido a paseo. Eso es. Lech Majewski, bueno, leyó un libro de un crítico, más bien un crítico le envió un libro suyo que se llamaba así, de Milan de Cross, sobre el camino del Calvario de Peter Bruegel, que representa, pues eso, la pasión de Cristo, pero en el mundo tumultuoso de la sublevación y la guerra, la invasión del Flandes de su propia época, con 500 personajes, con una escena verdaderamente prodigiosa, cósmica y laberíntica a la vez. Bueno, entonces Lech Majewski se propuso escenificar eso no en un tabló, sino diríamos en una infinitud de tablós. O sea, la idea que hemos visto ya en Minelli, en la película de Van Gogh, de entrar en el cuadro y desplazarse y explorar el cuadro desde dentro, la idea esa de Diderot, del habitar en el paisaje, se realiza en la película de Majewski hasta su extremo. Este es Bruegel, que es el actor alemán este de... ¿cómo se llama? Blade Runner, el que hacía de androide en Blade Runner, ¿no? Rutger Hauer, ¿no? Y bueno, Majewski ha trabajado con un complejísimo collage digital de pintura, fondos pintados y elementos de atrecho, personas reales, actores trabajando naturalmente en primer término y elementos a medio camino entre lo vivo y lo pintado, digamos. Ahora sí podemos ver esta secuencia, que es la secuencia del principio, no entera, pero casi del principio de la película, donde tenemos, bueno, comienza así la exploración de ese mundo por la escena de la pasión. De nuevo, el tabló se construye, como en el escudo de Aquiles, se compone materialmente porque la gente se viste para la ocasión, para actuar en esta gran representación litúrgica de la pasión, ¿no? Digamos. Toda la película de Majewski está centrada, claro, en la analogía, como el propio cuadro de Bruegel, en la analogía entre la pasión de Cristo y los tremendos estragos producidos por el ejército español, las tropas españolas en Flandes. Entonces es la historia de un hombre torturado, victimizado, y se lleva a cabo una de las claves también para esta exploración muy compleja, que ya no es un tabló, sino que es una exploración muchísimo más compleja, es que seguimos al artista y seguimos el trabajo de sus sketches, de sus dibujos, de sus estudios preparatorios. El propio artista actúa como escenógrafo, ¿no? Y coloca... Y aquí nos asomamos a un facsímil del cuadro, ¿no? Lo más parecido a un facsímil del cuadro montado con medios digitales. Así comienza. O sea, la película comienza con el tabló y luego eso se va a ir explorando en detalle, dejándonos entrar en su interior, en sus intestinos, ¿no? Permítanme simplemente 5 minutos para hablar del sentido de la instalación de Ed, que está aquí con nosotros, el sentido de la instalación de Ed en relación con esta tradición. Cuando Ed me planteó que quería hacer un set de cine para escenificar un cuadro de Hopper, lo primero que yo entendí, y dado además que él es cineasta, es que quería hacer una película y que el set era un medio para filmar la película.
Y realmente después, bueno, pues ha filmado una película que todavía no está montada y que todavía naturalmente no hemos visto, pero ha filmado, bueno, ha filmado muchas cosas sobre el tableau. O sea que finalmente el tableau será, como en otros casos, un medio para componer una obra, una pieza basada en la imagen en movimiento. Podemos pasar a... Por cierto, que encontré, Ed, esta película presentada en la Berlinale de este año, ¿no? O del año pasado, con la imagen de Morning Sun, en la imagen de cubierta. No conozco la película, ni he visto ninguna secuencia de ella, pero me chocó que estaba evidentemente inspirada en Hopper, pero bueno, Hopper está por todas partes, claro. ¿Podemos seguir adelante? Ahora. Bueno, pero incluso si la instalación de Ed, que todos ustedes habrán visto o habrán tenido oportunidad de ver al final de la exposición, todavía no ha producido todo su rendimiento, porque todavía no hemos visto las películas, no hemos visto ese time-lapse que hizo sobre la construcción del set, o las películas en las cuales se emparentan, que yo tengo muchas ganas de ver, se vincula la imagen en un traveling, estoy desvelando algún secreto, con el propio tableau, con el propio escenario. Aunque todavía no hemos visto eso, el tableau en sí mismo, el escenario en sí mismo, nos habla ya de muchas cosas, de muchos problemas que han estado en toda esa tradición del tableau en el cine. Por ejemplo, y sobre todo, de esto que les he citado al principio de pasada, del off-frame, de lo que cae fuera del marco. Bueno, esta es una imagen de Jeff Wall del año 79 que se llama Picture for Women, que se inspira en un cuadro de Manet que se llama El bar del Folies Bergère. Y en ambos hay un espejo al fondo. Y lo que se consigue es hacer cohabitar a una figura que está delante de nosotros compartiendo, digamos, este espacio real, y una figura que es virtual, porque es un reflejo de alguien que está detrás de nosotros, en realidad. De manera que, bueno, eso, el campo y el contracampo se funden y están presentes juntos en la misma imagen. Es una imagen, como todas de Jeff Wall, muy deliberada, muy sofisticada, acerca de pues la mirada del artista, yo qué sé. Está las meninas, Foucault hablando de las meninas, todo lo que ustedes quieran, ¿no? El artista, que es ese personaje, está reflejado en el espejo y mira a la modelo, que ella sí es de carne y hueso, está ahí delante del espejo, está fuera del ámbito virtual del artista, etc. Un poco como en Manet, el señor que se aproximaba, el señor con sombrero de copa que se acercaba a la barra, pues mira a la camarera. Aunque lo que ha quitado, de lo que ha prescindido Jeff Wall, es de la figura solícita de la camarera reflejada. La camarera no tiene reflejo, ¿no? La mujer esta no tiene reflejo. Bueno, es una especie de versión discontinua, de versión muy intelectualizada del bar del Folies Bergère. Pero de lo que habla es de la nostalgia del off-frame, de lo que está fuera de campo. Con las imágenes siempre queremos ver lo que se ha quedado fuera del marco. Y lo que está fuera del marco puede ser de todo. Puede ser... esta es una foto de Pierre Jean, un fotógrafo que murió en 2003 y que es muy interesante porque, bueno, cambia el lugar de la vida por el de la pintura y de la pintura por el de la vida, ¿no? Los que transportan el marco accidentalmente enmarcan una escena de la vida misma, que así se ve como súbitamente elevada la dignidad del arte. Pero lo esencial de esto es que el marco es flotante. Ese marco se mueve, ese marco se desplaza. Eso es lo que es el cine. El marco de la pintura está fijo, el marco de la pintura
es definitivo. El marco del cine es un marco inestable, es un marco permanentemente en movimiento, permanentemente desplazándose, que ahora ocupa este lugar, ahora caemos dentro de su campo y dentro de un momento no. El cine es como ese marco que está siendo transportado. A ver si puedo avanzar. O como este otro, que procede de nuevo de una representación de Sunday in the Park with George. Pero es una pintura de Segat, se inspira en una pintura de Segat que se llama Invegnat, que ustedes probablemente conocerán, que está en la National Gallery de Londres. Y fíjense que hay los tres niveles. Está la pintura al fondo, están los cuerpos delante del fondo pintado y está el artista que sostiene el marco. Pero ese marco está desencajado, es un marco flotante. Bueno, yo creo que gran parte del enigma y gran parte de la gracia de la instalación de Ed, perdona Ed, pero no conseguí encontrar las fotos que me habíais dejado y solo tengo esta foto muy mala, pero muy interesante, donde la propia modelo se mira a sí misma. En todo caso, tienen ahí la instalación para ir a verla. La instalación de Ed tiene el encanto y el acierto de estar constituida por una serie de marcos flotantes, diríamos. Por una parte, el set está pintado de gris y solo la parte central tiene color. Es decir, solo se ha dejado en el color adecuado la parte de en medio. Al otro lado de esa pared hay un foco y hay una proyección en la pared. ¿Y por qué todo eso se ha dejado así? ¿Por qué el foco cinematográfico se ha dejado al descubierto, de manera que la gente vea como la tramoya? Bueno, en la dialéctica de front stage y back stage, de lo que está en primer plano en la representación y lo que está entre bastidores, entre bambalinas, lo que ha querido hacer Ed es ni más ni menos que poner al descubierto lo que rodea al cuadro, eso que está fuera del marco, lo que hace posible que el cuadro nos ofrezca una realidad verosímil o una realidad convincente o emocionante. Todos esos elementos accesorios de atrecho, la maquinaria, etcétera, que el artista pone en movimiento. Y esos los ha dejado al desnudo, para mostrarnos que la naturalidad de la imagen en realidad es una gran mentira, fabricada laboriosamente con muchos elementos, con mucho esfuerzo, con mucha técnica, diríamos, con toda esa técnica que está fuera del marco. Muchas gracias.